Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Hoy yo estoy fuera de Puerto Rico. Digo, este no es mi backstage real, pero estoy celebrando la vida de mi madre, de mis hijos. Todos decidieron nacer en mayo, así que andamos haciendo una celebración bien especial, esperando que todos tengan, ¿verdad?, muchos años de salud y de bienestar. Pero más allá de esto, diálogos con Alice, yo tenía que hacerlo hoy porque dentro de un sector que para mí es bien importante para el bienestar de todo el país, ¿verdad? Que se trata específicamente del trabajo que hacen los trabajadores y las trabajadoras sociales en nuestro país. Me parece que es un tema que tenemos que seguir discutiendo a diario. Aparte de eso, finalizamos el mes de concienciación sobre el maltrato infantil, pero tenemos que recordar que el maltrato infantil no se trata de un mes, ¿verdad? Es una acción violenta que ocurre consecuentemente en Puerto Rico y que ¿verdad?, de alguna manera nosotros tenemos que afinar planes de trabajo, estrategias, política pública que nos ayude a erradicarlo. O sea, no es a minimizarlo ni nada por el estilo. Quizás ¿verdad?, lo que todos deberíamos aspirar es a erradicar el maltrato infantil. Para trabajar un tema tan importante como este, que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras sociales de Puerto Rico y con el maltrato infantil, tengo esta noche a mi gran amigo, a quien tengo que felicitar por todo su... Mire, esta persona tiene una trayectoria increíble. Así que si usted no lo conoce, permítame presentarlo. Estamos hablando del doctor Lariemil Alicea. Él es presidente nuevamente, porque ya ha sido presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, es director del PAF, que es el encargado, ¿verdad?, de hacer las investigaciones sobre abuso sexual en Puerto Rico desde la clínica de la Universidad BISU. Es un estudiante eterno, porque siempre está estudiando. Siempre que usted entre a su página, usted va a ver que él tiene un libro, un tema o algo que tiene que estudiar nuevo. Además, que es un activista pro derechos humanos incansable. Así que muchas gracias por eso y bienvenido, Larry. Alice, qué alegría estar contigo y de verdad, para mí yo estoy bien contento porque siempre hablar contigo es un aprendizaje mutuo. Claro, y me parece que es importante discutir el tema de maltrato de menores, sobre todo cuando hay una política pública aquí como media debajo de la alfombra, ¿verdad?, que nos habla de los menores. Sin embargo, vemos que por un lado estamos hablando de que hay que parir y traer niños, sin embargo no estamos haciendo nada, nada, por los que ya están. Entonces, cuando ocurre el maltrato de menores, hemos visto ¿verdad?, una serie de señalamientos estos meses de algunos casos sobre maltrato de menores que tienen su explicación, ¿verdad?, de cómo se han manejado. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos primero qué es maltrato de menores y qué es lo que está pasando? Pues mira, maltrato es cualquier acción que se haga que provoque daño a un niño o una niña. Y están las modalidades después de maltrato físico, que es básicamente usando golpes y métodos de disciplina adecuados con los niños. El maltrato emocional, que tiene que ver con... Este maltrato usualmente se menoscaba bastante y no se investiga inclusive. Y el maltrato emocional es una forma de maltrato que subyace en todas las formas de maltrato que conozcamos, porque si hay maltrato físico, también hay maltrato emocional, porque ese maltrato daña las emociones de los niños. Está el maltrato por negligencia, que hay un cuestionamiento, porque la mayoría de ese maltrato está provocado directamente por situaciones precarizadas que viven las personas, en las cuales no pueden cumplir con proveer las necesidades básicas a la niñez. Y hay un cuestionamiento desde la literatura, la negligencia como tipología de maltrato. A menos que no sea algo intencional, que la persona tenga los recursos, no lo haga. Pero, por ejemplo, la madre que abandonó a su hija o dejó a su hija frente a la casa de sus familiares paternos para que se hicieran cargo de ella, es tipificado como un evento de negligencia. Y eso básicamente es un evento de necesidad, de que yo no me podía hacer cargo de la crianza de esa niña. Los abusos sexuales, todo lo que tiene que ver con trata, todo lo que tiene que ver con explotación y con tráfico, entra en esa vertiente de lo que son maltrato, abuso y todos los abusos que conocemos hacia la niña. Así que todo lo que le ocasione daño a un niño, a una niña, a un joven que está en la minoría de edad, pues lo consideramos maltrato. Y como bien tú dices, esto es un asunto que históricamente se trabaja mediante slogans.
llega el mes del maltrato, hacemos conferencias, nos abrazamos, decimos que tenemos este mega compromiso con la niñez, pero a fin de cuentas, después del mes de abril nos olvidamos que el Departamento de la Familia necesita recursos, nos olvidamos que la atención de maltrato es multisectorial, no le corresponde solamente al Departamento de la Familia, aquí tiene que intervenir vivienda, AMSCA, aquí tienen que intervenir el Departamento de Salud, la policía, el Departamento de Educación, y usualmente pues todo recae sobre el Departamento de la Familia, que como todos sabemos está precarizado. Y ese trabajo interagencial no se está haciendo, porque de hecho yo estoy dando las charlas de pares, ¿verdad? Que tienen que ver con perspectiva de género en las agencias, y una de las cosas que han levantado bandera, por lo menos las agencias que yo he visitado, entiendo que mis compañeros ¿verdad? En lo que hemos tocado base aparenta ser una preocupación genuina de todas las agencias, es la falta del trabajo interagencial, que es importante para que no haya duplicidad, ¿verdad?, de servicio, claro, para que los casos realmente se puedan aligerar y se trabajen con eficacia y con evidencia, porque la evidencia científica que es importante. ¿Y a qué tú ¿verdad?, le atribuirías que no hay ese trabajo interagencial? Pues mira, número uno, a la precariedad, la precariedad en lo que es la administración pública del país. Ali, yo estoy ya pensando que está comenzando un proceso ya no de crisis, sino de colapso en la prestación de servicios sociales en el país. Y esto es algo que mucha gente lo toma liviano. Y estamos diciendo que va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener personal para atender las situaciones que tienen que ver con seguridad, con protección a la niñez, a los adultos mayores, porque los policías se están yendo bomberos, se está yendo, los maestros se están yendo aquí. Bueno, maestros necesitamos casi 2.800. La semana pasada aquí había una feria donde creo que eran más de 10 estados, estaban reclutando maestros para llevárselos con bonos de reclutamiento, salarios de más de $50,000 al año, subvenciones para vivienda, todo este tipo de cosas, Alice, porque nosotros hemos hecho este país inviable. Y entonces al hacerlo inviable, los pocos que quedamos aquí privilegiados, que tenemos buenos trabajos, pues nos quedamos porque amamos nuestra patria. Pero yo mismo, si no tuviera una opción laboral en este momento que pudiera garantizar mi seguridad de vida y mi calidad de vida, pues también estuviera considerando irme, porque ofertas fuera de Puerto Rico no me faltan. Exacto. Entonces es el proceso de que entonces está colapsando la prestación de servicios sociales en el país. Y entonces no se puede intervenir porque las agencias están sobrecargadas. Un trabajador social en el Departamento de la Familia que tiene 40 casos asignados, no le puede dar servicios de excelencia a esa familia. Y a lo mejor le da servicios a 3 o a 4, pero se le van a descontrolar 5 o 6 por el otro lado. Porque no se puede, Alice. Es totalmente inadecuado. Mira, bien clara, yo tengo casos en la oficina, ¿verdad? Que son casos que están viendo de alguna situación en el tribunal, y puede pasar un año antes de que llegue un trabajador social. Y no es porque no lo tenga asignado o no quiera, es que la cantidad de casos hace que se dilate, y eso hace también que los casos, ¿verdad?, en el caso de menores se dilate muchísimo. Sí, mira, Alice, hace como 2 semanas, creo, 3, en una vista en la Cámara de Representantes, el representante del Partido Independentista, Denis Márquez, estaba haciendo preguntas a la gente del Departamento de la Familia, y la administradora de familias y niños, la colega Glenda Gerena, que yo le tengo gran aprecio, una mujer muy comprometida. Glenda aceptó que hay más de 10,000 casos sin investigar, y para investigar esos 10,000 casos, las unidades de investigación especializada, que son las que los investigan, tienen 90 y pico de personas en toda la isla para investigar 10,000 y pico de casos. Pues está colapsando la prestación de servicios sociales, porque si no se puede prestar el servicio porque yo no tengo el personal, pues está colapsando. Y por eso es que tú nos escuchas a nosotros hablando de que hace falta mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sociales, que incluye el salario, pero el salario es esencial, pero no es suficiente, porque implica carga de casos, implica procedimientos de supervisión adecuada, implica material para hacer el trabajo, acceso a información.
Por ejemplo, los trabajadores del Departamento de la Familia tienen que ir a los tribunales a dar peritaje sobre las remociones de maltrato. Son trabajadores sociales forenses. Y cuando tienen que ir al tribunal a dar testimonio, estas personas muchas cosas no cuentan, por ejemplo, con literatura. Los que hacemos peritaje tenemos que estar leyendo de una forma compulsiva literatura para mantenernos al día en las mejores prácticas, en las investigaciones que se están haciendo, en las técnicas de intervención legalmente defendibles. Entonces, cuando eso no se puede lograr, entonces vemos que la soga parte por lo más finito, entonces se le echa la culpa al trabajador social, cuando la culpa no es del colega, la culpa es del sistema social de prestación de servicios que no tiene la infraestructura para poder hacer su trabajo de forma adecuada. Y entonces tú vas a ver, te vas a dar cuenta que si el niño llega al cuartel de la policía, pues a lo mejor familia no le da prioridad a ese caso porque está en el cuartel. Pero es que todos tienen que intervenir. Inclusive la mejor forma es que intervengan en equipo y que en estos casos de maltrato cada persona del equipo tenga una responsabilidad única que haga. Te voy a decir, yo dirijo lo que antes era el programa PAF, que ahora se llama Casa Albizu. Yo dirijo Casa Albizu en la Universidad Albizu desde el 2005. Y nosotros recibimos casos de abuso sexual donde el evaluador, cuando las recibe, es que tiene entonces que ponerse a remendar lo que hizo el policía, a entrevistar al policía, a entrevistar al doctor, cuando se supone que eso sea una sola investigación donde cada cual aporte. El experto mío se supone que lo único que aporte sea la entrevista forense. El policía aporta la investigación criminal, de entrevistar al agresor, buscar evidencia en el sitio. La gente del hospital aporta la prueba médica y todo ese equipo trabaja junto para llegar a determinaciones sobre el caso. Eso implica que el caso se atienda más rápido. Claro. Porque entonces no hay que esperar que toda esa gente actúe para después el evaluador intervenir. O sea, hay mejores prácticas que se pueden poner en vigor, pero no hay ni el recurso humano, no hay la intención, porque otra cosa es que, mira, Alex, nada de lo que nosotros estamos diciendo, porque yo te escuché te he escuchado en tu trayectoria política, te he escuchado en los diálogos con Alex, que cada rato me conecto a escucharlo. Nada de lo que tú y yo decimos aquí es nuevo. Estas cosas están estudiadas. Estas cosas están hartamente investigadas. Las ruedas no hay que inventarlas. Aquí lo que hace falta es liderato político, liderato social, que se dedique y que llegue a las agencias realmente a hacer lo que hay que hacer. Bueno, y tú estás hablando del trabajo de la función profesional, pero si nosotros hacemos el análisis desde la víctima y hasta desde la misma persona que se está, ¿verdad?, juzgando, nosotros como que nos olvidamos de esa parte, porque cada proceso inadecuado, no terminado, revictimiza nuevamente a la víctima. O sea, somos parte del problema y del trauma a largo plazo también. Sí. Y yo soy, mira, Ali, yo soy una persona yo soy un fajón, yo trabajo y me gusta trabajar, pero llega el momento también que en estas circunstancias uno se frustra. Claro. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo tú y yo? O sea, yo te conozco hace años, Alice, trabajando con abuso, trabajando en terapia, trabajando en aspectos forenses. Yo te conozco hace años, Alice, y nosotros llevamos años diciendo lo que llega el momento en que uno se frustra. ¿Sabes cuántas veces he tenido que ir a la prensa a reaccionar sobre casos de maltrato que se dan y que llegan al peor nivel de muertes y eso? Porque no hay recursos. Y siempre yo debo diciendo lo mismo. Yo salí de la presidencia del colegio en el 2018, regreso en el 2022 y los problemas siguen siendo los mismos, las denuncias siguen siendo las mismas. Y llega el momento, Alex, que uno se frustra porque uno ve que está luchando contra una pared. Y aquí realmente, si queremos hacer justicia social, esta semana yo estaba dando una conferencia en Chile sobre justicia social y derechos humanos y aspectos clínicos. Y una de las cosas que leía, los autores que usé para prepararme, decía, la justicia social requiere una reconstrucción de la prestación de servicios, de la filosofía del gobierno, de la inclusividad, voluntad. Y es que implica implosionar. Y este país lleva años moviéndose de un partido al otro. Entonces, cuando el PNP está en el poder, el Partido Popular le critica al PNP lo que el Partido Popular hizo cuando estaban en el poder.
Y cuando el Partido Popular está en el poder, el PNP le critica al Partido Popular y caemos en este ciclo, Pero en el trato. no hay un plan de trabajo, no hay continuidad, ¿verdad? No hay nada. Entonces, lo poquito bueno que alguien pudo haber hecho o dejado, el otro lo destruye. Y es como no caminar. Así lo veo yo. Así es, yo lo veo igual que tú. Yo lo veo igual que tú, Alex. Así que es extremadamente lamentable porque cuando dijiste que la soga corta por lo más fino, realmente corta con nuestros niños. ¿De qué valen unos eslogans bien bonitos y que ¿verdad? Y que se gasten millones? Porque lo lastimoso de todo esto es que se gastan millones en propaganda, que se en cartelones, pero no ponen esos millones a correr donde tienen que correr para que el servicio hable solo. Porque a lo mejor yo no necesito la pancarta si realmente estoy dando el servicio, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente eso no está ocurriendo. No pasa ni en el Departamento de la Familia, ni en Salud, ni en Justicia, ni en ningún sitio. Ellos prefieren más que haya una propaganda de millones diciendo que se hace y es que se hace lo que no se hace. Claro, claro. Y a fin de cuentas, tiene también mucho que ver con nosotros, Alice, como pueblo. Enrique Dussel, uno de los filósofos que a mí más me gusta, escribe un libro que se llama Las 20 tesis de política. Y Enrique Dussel dice que el poder que tienen los políticos es un poder delegado por nosotros. Y que cuando ellos llegan a ese poder, se les olvida, de manera intencional o no intencional, que ese poder es delegado, que el poder lo tenemos nosotros. Pero que entonces ahí ocurre la corrupción. Se corrompe su forma de pensar. Hemos visto el escándalo de este cuatrenio de alcalde, y esto viene corriendo hace un montón de tiempo, pero este cuatrenio ha sido bien dramático, principalmente con los alcaldes. Pero también Enrique Dussel dice que hay una doble corrupción. La de ellos, que se olvidan que el poder le es delegado, y la de nosotros, que lo toleramos. Exacto. Dussel nos dice corrupto, porque Dussel nos dice que esa doble corrupción también tiene que ver con nosotros, que no tomamos, no podemos tener gringo las políticas tampoco. O sea, el hecho de que uno tenga algún ideal o ¿verdad? Política no nos puede poner gringolas. O sea, al revés. Es en el área donde nosotros estamos, donde tenemos que exigir que el trabajo esté bien hecho, ¿verdad? Y es exactamente lo que nosotros no vemos, porque cuando yo entro a veces a las redes sociales y veo que hay un acto de corrupción y veo que las mismas personas de ese partido o del otro justifican, ¿verdad? Y de momento se vuelven agresivos con las personas que lo señalan, pues la realidad es que nosotros no estamos exigiendo como país, como pueblo, y hasta como votante usted vota por esa persona para que esté utilizando mal ese dinero y haciendo cosas que no debe. Claro, eso no tiene que ver con su ideal, tiene que ver con que nosotros tenemos que exigir que las cosas se hagan bien. Y entonces ahora más que nunca ocurre la necesidad de producir proyectos políticos. Y no estoy hablando partidistas, son proyectos. La gente piensa, cuando, por ejemplo, cuando uno dice que el trabajo social es político, hay mucha gente que se escandaliza. Nosotros tenemos grupos de trabajadores que son conservadores, eso es otra vertiente. Pero realmente todo lo que hacemos es político, porque tiene que ver con la vida en la polis. Y cuando hablamos de movimientos políticos, de proyectos políticos, hablamos de movimientos dirigidos a buscar realmente la justicia social, los derechos humanos, la equidad, la inclusión, y proyectos que sean anticapitalistas, antipatriarcales, postcolonialistas, que rompan con toda la heteronormatividad, y proyectos contrahegemónicos, y eso agrupa antirracistas, antihabilismo, antiedadismo y anti todas las estructuras institucionales de opresión. Definitivamente.
Y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. No podemos bajar, por más frustración que sintamos, no podemos bajar la guardia en cuanto a eso, porque nos toca educar y seguir la lucha para que realmente se lleven a cabo las cosas como se tienen que llevar a cabo. Sí, así es, así es. Así que, pues, mira, Ali, y hay tantas cosas, ¿sabes? Hay tantos proyectos, porque también a nivel fuera de la estructura tradicional de los partidos políticos, fuera de la estructura tradicional de lo que está haciendo el gobierno, hay un montón de proyectos, el proyecto de Eduardo Lugo, de impacto juventud, el proyecto que está haciendo la red de albergue, Matria, Coordinadora Paz para la Mujer, todos los programas que trabajan con diversidades identitarias y sexuales. Casa Ramón. Casa Ramón, los proyectos para la gente trans. ¿Sabes? Hay proyectos que lo que está haciendo Casa Pueblo. Taller Salud. Esa gente ya pronto va a tener adjuntas 100% con energía solar. Y nosotros aquí hablando de transición al gas y de cuánta bobería hay sin resolver el tema. Y el trabajo social tiene que ver con todos esos asuntos. Porque nosotras somos la profesión de lo social. Y lo social es ancho. ¿Sabe? Así que donde quiera, y eso es una de las cosas que a veces cuando hay debates en trabajo social, digo, tengamos cuidado. Hay mucha gente que dice, no, que vamos a movernos a lo clínico, qué sé yo, que no, tengamos cuidado. Oye, si colapsa el trabajo social, ya no queda nada que buscar en el país. Claro. Y por eso es que es tan importante proteger la profesión del trabajo social. Y por eso es tan importante proteger el colegio como institución que agrupa la institucionalidad del trabajo social. Mire, por ejemplo, mucha gente dice, que si ustedes pierden la colegiación, el colegio va a seguir existiendo, inclusive. Esa sentencia que nosotros estamos apelando ahora mismo, lo que dice es que la colegiación compulsoria es inconstitucional, pero no declara otra. La ley que nos creó al colegio sigue siendo la ley. Esa era mi pregunta ahora. El trabajo social ha estado en jaque, ¿verdad? Los últimos meses hemos visto demandas, que me vas a hablar de eso ya mismo, la descolegiación que estás hablando ahora, pero hace poco leí también que ya lo declararon finalmente como un servicio esencial. Cada una de esas áreas tiene un punto importante, ¿verdad? Que debemos entender cuáles son las implicaciones de todo esto. Claro. Y para esa gente que dice que el colegio no les representa, esta ley que se acaba de aprobar ayer por el Senado y que va a ir a la Cámara ahora y que tiene muy buenas posibilidades de aprobarse en la Cámara también, declara el trabajo social como una profesión esencial en servicios de emergencia. Sí. Y ese proyecto se escribe en el colegio y se radica por petición del colegio. ¿Verdad? Para los que dicen que el trabajo social que el colegio no hace nada por ello, ahí está. Inclusive, ese proyecto está lleno de investigación, porque nosotros llevamos años haciendo investigaciones que pudieran ponernos a nosotros la zapata para nosotros decirle a los legisladores dónde nosotros nos ubicamos cuando pedimos lo que pedimos. Y eso está montado en investigaciones sobre condiciones laborales, y ese proyecto le va a dar incentivos, cualquier incentivo que se dé en una emergencia, a los trabajadores sociales que están trabajando en emergencia se les tienen que dar esos incentivos. Y si no hay un incentivo reconocido por X o Y, porque el incentivo en la definición original no incluyó a los trabajadores sociales, se les tiene que dar un 10% de descuento contributivo a los trabajadores sociales en su próxima planilla de contribución sobre ingresos. Y eso es un trabajo del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Aquí hay que reconocer a las senadoras Elizabeth Rosa y a la senadora Rosamar Trujillo y a los senadores aliados. Creo que el proyecto solamente tuvo 3 votos en contra. No sé específicamente cuáles. Sé que uno fue la senadora Rodríguez Bebe, pero el resto, las dos, y eso es bien importante que se sepan. Las personas que votaron, es increíble que ella vote en contra en algo como esto, si ella por otro lado reclama la vida, ¿verdad? Contradictorio, que los que protegemos la vida de las personas. Claro, y entonces no está votando a favor de lo que se necesita para que esa niñez esté bien. Claro. Y es contradictoria en eso y en otros proyectos que también ha votado en contra, que no tienen, ¿verdad? No se ve entonces esa continuidad del deseo que la niñez realmente sea importante. Y este proyecto tuvo el apoyo de Tomás Rivera Chats y de la mayoría de los senadores PNP, de la Delegación de Victoria Ciudadana, de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, del colega amigo, ¿verdad? José Vargas Vidot.
¿Sabes? Eso es ¿sabes? Este proyecto tuvo un apoyo de todos los partidos, salvo Proyecto Dignidad, y sabemos, ¿verdad?, lo esencial que es que por ley, y esperamos que la Cámara lo apruebe, cuando hayan emergencias se reconozca la esenciabilidad del trabajo social como servicio esencial. Mucha gente nos ha criticado porque nosotros hay otro término que se usaba acá que era first responders, que el trabajo sea fuera first responder. Y la gente no entendía que eso no se puede porque la definición de first responder es una definición federal y el first responder por ejemplo, no todos los médicos son first responder. Son los médicos que llegan al lugar donde está ocurriendo la emergencia, a la primera respuesta de la emergencia. Así que no nos podíamos declarar first responders porque realmente no íbamos a ir en contra de otras leyes, pero sí se puede declarar que el servicio que se presta por el trabajo social en las emergencias es esencial. El trabajo social usualmente llega y es el que trabaja los estudios de necesidades, es el que trabaja la ubicación de las personas, es el que da servicios clínicos de intervención en crisis primaria a esas personas cuando se llegan a esos lugares, sirven como terapistas primarios en muchas ocasiones. O sea, hay un servicio que da el trabajo social y este proyecto es un proyecto aprobado por el colegio. Y yo tengo que reconocer que este proyecto se redacta bajo la presidencia de la doctora Mabel López, Lidael, otras compañeras que estaban en el trabajo del colegio, se intentó llevar y en ese momento se colgó en el Senado por un tecnicismo. Creo que se quedó sobre la mesa, el cierre de la sesión, algo así. Pero ahora el Senado lo aprueba primero y nosotros le estamos exigiendo a la Cámara de Representantes que aprueben este proyecto. Porque la Cámara tenía uno que inclusive tenía enmiendas para que no fuera esencial, qué sé yo qué, y nosotros queremos que este sea el proyecto que se apruebe en la Cámara de Representantes y vamos a estar moviéndonos para que este sea el proyecto que se lleve en la Cámara de Representantes, porque el trabajo social es esencial en el país. Lo segundo con lo cual estamos bregando es que se supone que antes del lunes nosotros radiquemos 2 proyectos. Todavía estamos lidiando porque a lo mejor uno de ellos se va a radicar por petición y otro se va a radicar por autoridad de senadores, pero son 2 proyectos que también redacta el colegio. Un proyecto para reconocer un salario mínimo para el trabajo social, tanto a nivel de bachillerato como a nivel de maestría, como a nivel de doctorado, tanto a nivel público como a nivel privado. Y ese proyecto es esencial también porque entonces inmediatamente nosotros entendemos que detendría el escape de trabajadores y trabajadoras sociales que está ocurriendo en el país, porque son salarios dignos de acuerdo con el mismo plan de ORTH de retribución. Pero es que el gobierno, entonces y aquí es que el gobierno se va a enfrentar de verdad si ese plan de ORTH es un distractor para la gente de decir, lo vamos a poner en vigor en el 2023, pero cuando vamos a reunirnos con los senadores nos dicen, no, eso no está seguro, la Junta todavía no ha aprobado eso. Y entonces tú escuchas al gobierno decir por ahí para callar las voces de los trabajadores que eso viene en el 2023 y hoy mismo nosotros teníamos bastante ambivalencia de que eso no es seguro, de que esto necesariamente nosotros necesitamos que haya un salario mínimo base, tanto a nivel de bachillerato como a nivel de maestría como a nivel de doctorado. Sí, que no sea para cazar votos y es una promesa vaga que después no se cumple. Y que cubra tanto también a nuestros contratos y que proteja a los trabajadores y trabajadoras sociales de la desprofesionalización. Nosotros tenemos, Alice, un montón de agencias que piden preparación formal en trabajo social como parte de su convocatoria de empleo, pero el puesto no se llama de trabajo social, líder recreativo, coordinador comunitario, enlace de qué sé yo qué, manejador de casos. Y nosotros estamos exigiendo que si te requieren preparación formal en trabajo social, te tienen que pagar como trabajador social, porque son funciones del trabajo social y son funciones... Bueno, y que los trabajadores sociales en Puerto Rico tienen licencia, tampoco cualquier persona que diga, levante la mano y diga que es trabajador social, es trabajador social. No, y en nuestras universidades aquí... Curso ya después se fue, eso no es un trabajador social. Y reconocido por las universidades, una de las acreditaciones más difíciles fuera de la medicina es la acreditación de trabajo social. Porque el Council on Social Work Education tiene unos estándares bien fuertes, bien profundos. Y usted tiene que tener avalúos por cada una de las disciplinas que se miden en las competencias de trabajo social. A nivel de maestría tienes que tener un examen de grado o tienes que tener una tesis para completar el proceso. O sea, hay unos procesos de rigurosidad.
en la formación de trabajo social, que en algunas universidades pueden ser menos, en otras pueden ser más. Eso ocurre en todos los lugares, pero el trabajo social es una profesión altamente regulada en el país, aparte que tenemos una junta examinadora que se encarga de lo que es la otorgación y la denegación de licencias en el país. Otro proyecto que tenemos, Ari, es el proyecto de nuestros derechos profesionales, una carta de derechos para los profesionales del trabajo social. Nosotros esperamos que antes del lunes estos dos proyectos estén radicados, ya sea por petición o ya sea estamos negociando con la legislatura o tuvimos una reunión con staff de varios senadores. Estamos en el proceso de entre hoy y mañana saber cuáles se van a radicar por petición, cuáles se van a radicar por firma de senadores. Pero este proyecto de la Carta de Derechos va a reconocer, por ejemplo, el derecho a un salario digno, va a reconocer el derecho a que nosotros podamos participar en movimientos sociales, reconoce el derecho a tener espacios de trabajo seguros, reconoce el derecho de los y las profesionales de trabajo social a tener líneas adecuadas de supervisión, a que se respete nuestra autonomía profesional. ¿Sabes? Ese proyecto está espectacular y los dos proyectos reconocen lo que sería la legitimación activa del colegio para nosotros reclamar que esto no sea papel y tijera, sino que nosotros podamos ir a los tribunales inclusive a reclamar que las agencias cumplan con esto. Y con estos tres ejemplos, yo creo que yo he sido bastante elocuente en hablar de la importancia de tener un gremio profesional. Si el colegio no tuviera la fuerza que nosotros tenemos, tanto en los medios de comunicación del país, porque el colegio ha tenido una presencia abrumadora en los medios de comunicación del país. Oye, mira, Larry, cuando tú estabas de presidente la vez pasada, tú sabes que yo me paso peleando, yo creo que conmigo misma en el espejo, y yo le decía a la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, yo peleé en contra de la Junta de Psicólogos también en su momento, que parte de lo que yo admiraba del Colegio de Trabajadores Sociales es que aquí cualquier cosa que pasara, lo mínimo que pasaba, ustedes daban el pie al frente y ponían su postura y la peleaban de cualquier situación. Y yo creo que esa importancia de que los colegios existan y puedan poner sus posturas en cuanto a los problemas sociales del país y diga, y nosotros vamos a trabajar en esta dirección y de esta manera y que sean verticales en eso, es importante. Y es trascendental. Y por eso la existencia del colegio es necesaria. Pero nosotros hemos tenido un grupo de 8 colegas que bajo el mando del juez, del ex juez, ahora abogado Jorge Lucas Escribano, se han dedicado a demandar el colegio. Lo primero es que esa demanda tiene razones que no tienen nada que ver con la libertad de asociación. Y lo que tienen que ver básicamente es con asuntos de religión y de colegas que quieren usar la práctica del trabajo social como una forma, ¿verdad? Un subterfugio para imponerle sus creencias religiosas a las personas, organizaciones con las cuales ellos trabajan. Y está escrito en los argumentos. Una de las cosas es que el colegio está a favor de prohibir las terapias de conversión. Eso es uno de los argumentos que está escrito en la demanda. Esta demanda se presentó en la sala de la jueza Iris Cancio, que desde el primer día nos empezó a reestrujar en la cara que ya había descolegiado a los ingenieros. O sea, aquí la jueza que comenzó a ver este caso empezó con la mente hecha. Y ahí está en pantalla, está el epígrafe del caso en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. ¿Qué sucede? La jueza declara inconstitucional la colegiación sin una vista. No ha habido vista, Alice. Una vista donde nosotros podamos presentar pruebas. Y ese planteamiento se hizo y se llevó al Tribunal de Apelaciones. Estuvo muerto en el Tribunal de Apelaciones. La semana que nosotros anunciamos que íbamos a tener una asamblea para proyectos de ley, el Tribunal de Apelaciones, con un juez que tenía el ánimo prevenido con el abogado del colegio, porque ese juez le había radicado un caso a nuestro abogado del colegio ya en el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo lo declaró sin lugar, pero ese juez fue el juez ponente del Tribunal de Apelaciones. Entonces nosotros sabemos que aquí hay toda una estrategia para no escuchar, porque fíjate, Alice, si después de escuchar la prueba el tribunal decide que nosotros no tenemos la razón, pues no la tenemos. Pero nosotros tenemos un derecho, el debido proceso de ley. Uno de los axiomas del debido proceso de ley es el derecho a presentar prueba. Claro. A nosotros no se nos ha permitido presentar prueba, Alice. Y eso se hizo. Y nosotros estamos en este momento acudiendo al Tribunal Supremo en los próximos días para que el Tribunal Supremo le ordene a la jueza que nos permita una vista en su fondo para presentar prueba de los 2 requisitos que establecen los casos que han descolegiado otros colegios, porque hay colegios que han sostenido su colegiación, colegio de médicos, por ejemplo, y es que hay un interés apremiante del Estado en que esa profesión esté regulada
Y segundo, que no existe un mecanismo menos oneroso que no sea la colegiación para poder regular esa profesión. Y por ejemplo, inclusive la Junta Examinadora nuestra en momentos dados ha tenido que reunirse en el colegio. La Junta Examinadora de Trabajo Social no tiene ni la base de datos de los trabajadores sociales. Ahora mismo, si la Junta necesita comunicarse con los trabajadores sociales, se comunica a través del colegio. Nosotros tenemos casos éticos que llevan en la Junta Examinadora más de 10 años y no se han resuelto, Alice. Sabemos por qué, porque las juntas no es que sean malos colegas, es que las juntas son personas voluntarias que van una vez, 2 veces al mes a trabajar con complejidades, cuando nosotros tenemos colegios que trabajan con la regulación profesional todos los días. Bueno, y aparte de eso, los gremios profesionales no son teocráticos, ¿verdad? Son gremios profesionales dentro de la profesión en la que está, y cada profesional dentro de ese gremio tiene la libertad de culto y de religión, de lo que decida tener. Pero en cuestiones de las guías profesionales, hay unas guías persistentes, ¿verdad?, con las que nos tenemos que llevar, que son éticas y están ahí, son la parte de la evidencia. Claro. O sea, eso no es cuestión si me gusta o no, es que se llevan las cosas de esa forma. Claro, y el colegio en efecto tiene una regulación, inclusive si la colegiación si la sentencia de la jueza se sostiene declarando la colegiación compulsoria e inconstitucional, aunque los colegas no se colegien, por ley, el colegio sigue siendo el representante de los intereses de la profesión del trabajo social en Puerto Rico. Y cada vez que se trata de un asunto de trabajo social, por ley, porque hay más de 15, 20 leyes, nosotros hicimos un estudio que reconocen el colegio como el representante de la profesión del trabajo social en Puerto Rico, nosotros vamos a seguir representando la profesión. Exacto. Esos colegas que dicen que yo no los represento porque quieren ser homofóbicos, esos colegas que dicen que yo no les represento como presidente del colegio, que el colegio no les representan porque quieren discriminar contra las mujeres, esos colegas que dicen que el colegio no les representa porque quieren hacer intervenciones que no están avaladas por la evidencia, ni informadas por el trauma, ni nada por el estilo, pues sí, yo no los represento, porque yo represento a los que hacen trabajo social. Y tú puedes tener el título de trabajo social, pero si tú no haces trabajo social, no eres trabajador social, punto. Exacto. Esto es una profesión regulada a nivel internacional, y lo que hace el colegio no es otra cosa que reproducir los principios internacionales de la profesión y adaptarlos al ejercicio en Puerto Rico. Y en efecto, nosotros no representamos gente que no represente el trabajo social. Y el trabajo social no es homofóbico. El trabajo social camina con los derechos de las mujeres, camina con los derechos humanos, es inclusivo, es equitativo, no solo respeta, sino que celebra la diversidad como un asunto esencial en las sociedades. Oye, tiene que proteger la vulnerabilidad de la gente, así que imagínate, claro, todos los grupos que tienen que representar. Claro, y entonces nosotros estamos en el proceso de ir al Tribunal Supremo para que se ordene el descubrimiento de prueba a la misma vez que estamos en el Tribunal de Primera Instancia. Hoy la juez declaró sin lugar o no al lugar la reconsideración que le pedimos de su sentencia. O sea, las jueces sostienen que no hay que presentar prueba para que ella decide a base de los alegatos escritos. Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones sobre esa sentencia y vamos a hacer todos los procesos que tengamos que hacer para nosotros prevalecer en este caso. Contrario a lo que ha hecho Jorge Lucas Escribano, que se pasa litigando en sus redes el caso en contra de los cánones de ética de la profesión de la abogacía, el colegio ha litigado este caso donde tiene que litigar los tribunales. Y vamos a seguir litigando en los tribunales. Y vamos a seguir trabajando por la profesión, Alex, con o sin colegiación. La gente no conoce que la gente que estamos trabajando en esto somos gente combativa, que estamos hechos de lucha. Y nosotros vamos a seguir luchando con independencia de lo que pase. Y sabes qué, mucha de esta gente que está asumiendo posiciones críticas son gente que nunca ha ido a una asamblea, o son gente que van a las asambleas y pretenden que su posición la asamblea las avale, y cuando la asamblea les dice que no a su posición porque se les permite debatir, pues entonces se van. Y es esta gente, como decía mi mamá, yo digo fo y todo el mundo tiene que decir apesta, ¿verdad? Porque yo lo digo. Pues no, los procesos colectivos son colectivos. El colegio no está para representar los intereses individuales de nadie, ¿ok? El colegio está para representar los derechos colectivos del trabajo social en Puerto Rico. Y se supone que los trabajadores sociales, si el trabajo social pasó por usted en la academia, el trabajo social es una profesión de solidaridad, de acompañamiento, es una profesión colectiva, es una profesión que rechaza el individualismo. Y está basada en la evidencia científica también. Claro,
Claro, el trabajo social, aparte de ser una profesión, es una disciplina académica porque produce conocimiento a través de la investigación. Vamos, y como te dije, Alice, nosotros no nos vamos a rendir. El juez Jorge Lucas Escribano tiene una campaña personal contra el colegio. Personal, porque creen que descolegiándonos nos van a callar. Y nosotros lo que va a pasar es que nosotros vamos a gritar más duro. Porque nosotros ya tenemos un espacio abierto. ¿Y cuál es la motivación de este juez, verdad? Digo, en este tema y en otros, porque yo sé que este no es el único tema que él ha cogido en su lucha, pero en particular contra los trabajadores sociales. Bueno, es que tú lo viste, Alice, esta semana, deponiendo en contra de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en el panel de macharranes. Panel de líderes espirituales que todos eran hombres y estaban allí hablando sobre el cuerpo de las mujeres cuando ellos nunca van a tener una menstruación, cuando ellos nunca van a estar preñados, cuando ellos nunca van a tener que enfrentar la presión social que existe sobre las mujeres para la crianza. Históricamente a las mujeres se les ha asociado con el rol de madre y el rol de madre está asociado con el rol de crianza. Y eso, esa opresión que existe hacia las mujeres y hacia, mira, el colegio y hacia las luchas del colegio antirraciales, las luchas del colegio anti heteronormatividad en favor de los derechos de las personas diversas sexualmente. Mira, yo empecé esta presidencia, yo la empecé con Alejandro, por cierto, que está hoy en el aspecto técnico. La empezamos Alejandro moderando un panel sobre derechos de las niñez y la juventud trans. Es que nosotros sabemos dónde están los principios de la profesión del trabajo social. Y el trabajo social tiene unos principios ético-políticos. Y eso implica que la práctica del trabajo social tiene que estar matizada por la ética. Mucha gente no entiende eso de ético-político. Oye, y yo entiendo que todo este tipo de legislación, incluyendo esta que se quiere llevar a cabo ahora con el aborto, no se puede tomar ninguna de estas decisiones. Una, sin el área médica que le escuchamos, que son los expertos, ¿verdad? Sobre el tema en este caso. Pero otro, sobre la diversidad de experiencias que tienen las gestantes, ¿verdad? En su proceso y los diferentes motivos. Claro. Porque es muy fácil criticar y opinar desde un área de privilegio donde tú no sabes lo que está ocurriendo. Y hay tantas razones diversas, terribles, que el mismo gobierno y el mismo país no responde a ninguna. ¿Verdad? No hay una solución evidente, que es muy fácil decir, pues, síguelo ahí. Aparte de la acusación sin evidencia del libertinaje, ¿verdad? Porque resulta que las mujeres salen corriendo a abortar, porque somos unas libertinas que después que nos gozamos, porque así me contestó uno, después de la gozadita quieres abortar. Y yo con ganas de decirle que la gozadita fue entre dos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con él? Pero no le contesté, pero ahora lo hago, ¿verdad? Para que me oiga. Es que no hay ninguna legislación, Alice, en este momento, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, dirigida a regular el cuerpo de los hombres. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un proceso donde solamente queremos oprimir, regular y controlar el cuerpo de las mujeres, que siempre ha sido así. No importa dónde tú lo veas. Miren, yo estoy en Punta Cana y mi padrastro se sacó una foto que hay al inicio del hotel como de surfer, pero la foto, para tú meter la cara, la foto es de un hombre. Yo soy mujer. O sea, si yo me meto ahí, tengo un cuerpo de hombre y la cara de mujer. Y no hay más nada. Esa es la oportunidad que tengo. Entonces, hablamos de que no hay igualdad de género. No la hay desde lo más simple y lo más llano y lo más zángano, como una cosa como esa. Que no pensaron que las mujeres también se querían sacar una foto. Claro. Imagínate eso, tan simple, llanito. Sí, vivimos en un mundo desigual. Completamente. Y un diálogo que nosotros tenemos que tener, Alice, ¿verdad? Más allá, ¿verdad?, de lo que hemos hablado, es cómo nosotros somos una colonia de Estados Unidos, está reconocido, y cómo Estados Unidos está regresando años, retrocediendo años luz en los derechos. Y eso colateralmente a nosotros nos afecta, porque nuestra condición, mire, yo recuerdo una vez que yo cogí un palo de la doctora Estela Barreto cuando me estaba dando la clase de opresión. El único trabajo que he sacado B
en mis estudios doctorales. Saqué A en la clase, pero en ese trabajo de la clase saqué B. Y me acuerdo que yo, una de las cosas que dije en ese trabajo fue que las políticas sociales de Estados Unidos estaban pensadas en la realidad norteamericana y que eran malas para nosotros porque no estaban pensadas en nuestra realidad. Y la profesora me dijo, tú tienes parte de la razón ahí. Lo que pasa es que esas políticas sociales también son malas para los Estados Unidos. Exacto. Y Estelar me dio un palo, me acuerdo, me dio un palo terrible. Me dice, porque tú tienes que pensar, no solamente pensar que las políticas son malas para Puerto Rico, son malas para Estados Unidos y peores para nosotros. Porque en Estados Unidos la mayoría de las personas que están presas en las cárceles son o personas negros con desórdenes de salud mental, también, personas negras y personas latinas. Uh-huh. Y tú vas a ver que Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas y uno de los peores indicadores de salud física. Tiene uno de los peores sistemas educativos a nivel del mundo. Entonces, todo eso a nosotros nos afecta y ahora se está prohibiendo la educación racial en las escuelas. Y poco a poco Estados Unidos continúa retrocediendo. Esta semana nos enteramos de que probablemente Roe versus Wade sea revocado con todo lo que eso implica, con todas las mujeres que van a estar en riesgo en los 3 estados. Y que no es solamente ese derecho que se revoca, esa es la puerta que se abre para que se revoquen una serie de derechos que van a ir atados ahí. Así es, así es. Por eso es que los colectivos profesionales, lejos de debilitarse, tienen que ser fortalecidos, porque esas luchas sociales se dan desde estos espacios colectivos progresistas que responden a la diversidad, que responden a la equidad, que aspiran a una sociedad justa, a una sociedad solidaria, donde la gente que no quiera abortar, no se le puede obligar a abortar. Uh-huh. Está tan sencillo. Usted no quiere abortar, no aborte. ¿Usted no cree en el matrimonio gay? No se case con un gay. O sea, es sencillo. Es que esto es sencillo, es un aspecto de sociedades plurales. Y la gente no entiende que precisamente la separación de iglesia y Estado como principio filosófico de los sistemas republicanos de gobierno se creó precisamente porque cuando la religión cristiana no era la religión mayoritaria, los cristianos fueron perseguidos por el Estado. Y entonces ahora los cristianos se han olvidado de eso para usar para tratar de imponer sus creencias religiosas a base de que son mayoría. Mire, si ocurriera que de aquí a 20 años, como está sucediendo, que las iglesias cada día pierden más adeptos, los ateos fueran la mayoría en el país y los ateos prohibieran la celebración del culto en las iglesias, porque ellos son la mayoría. Mire, yo estaría defendiendo los derechos de la iglesia. Claro, yo también. La gana. Y de eso se trata. Uh-huh. De eso se trata. Y yo creo que en esto las y los trabajadores sociales vamos a seguir acompañando con o sin colegiación los idearios de justicia de este país. Yo apuesto a los estudiantes porque yo soy profesor de estudiantes y yo cada día veo estudiantes más comprometidos con la justicia social y con los derechos humanos. Yo apuesto a que de aquí a un tiempo estos cantazos que están recibiendo los derechos sean como una bofetada que nos haga despertar y que realmente se activen movimientos sociales para defender derechos que dábamos por sentados, que dábamos por garantizados y precisamente porque nos dormimos. Porque al Estados Unidos dormirse y permitir que un Trump llegara al poder y dejarse engañar por este presidente, es que tenemos el Tribunal Supremo de Estados Unidos que tenemos. Y a veces nosotros nos olvidamos de la importancia. Que hagamos el efecto que hacían las bofetadas del papá de Tito Trinidad cuando le daban antes de la pelea, que le daban un par de galletas y salía él, ¿verdad?, a ganar esa pelea. Que sea ese instante que está ahí. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero terminar sin que tú nos hables de qué necesitan los trabajadores y las trabajadoras sociales de Puerto Rico para poder realizar el trabajo ¿verdad?, que ellos tienen que hacer, porque es muy fácil criticar o echarle, como tú empezaste hablando, la culpa de la ineficacia, ¿verdad?, de quizás del trabajador social en un aspecto dentro de un conglomerado de cosas. ¿Qué es lo que hace falta? Mira, hace falta condiciones laborales, hace falta justicia salarial, hace falta que todos los grupos a los cuales el colegio ha estado acompañando durante los últimos años, ahora acompañan al colegio. El colegio necesita la solidaridad de grupos
que nosotros hemos acompañado de forma solidaria, el colectivo LGBTQI, las mujeres, las personas trans. Nosotros necesitamos el apoyo social de esas personas y nosotros necesitamos que realmente el país entienda que la cuestión social, que eso es la palabra que usamos los trabajadores sociales que partimos en las teorías críticas, la cuestión social no es otra cosa que los problemas sociales. Porque llamamos problemas sociales. La cuestión social es la desigualdad que produce un sistema político desigual que se basa en la desigualdad. Pues eso produce desigualdad, eso produce precariedad, eso produce opresiones. Pues nosotros necesitamos que el país empiece a atender la cuestión social, puntuando en la necesidad que tiene el trabajador y el trabajo social como profesión, como protagonista en el acompañamiento, porque es lo que hacemos todos los días, de los grupos marginalizados, de los grupos invisibilizados, de las personas que han sido excluidas, de las personas que han sido echadas, lo que decía Boaventura de Sousa Santos, uno de mis filósofos favoritos, han sido echados a la línea abismal, a la línea del no ser. Y esto ocurre dando nosotros pasos firmes como los que está dando el colegio en este momento para defender la profesión, pero de igual forma para defender los principios de la profesión. Que esos principios de la profesión no son otra cosa que la aspiración a sociedades justas, a sociedades que garanticen el buen vivir de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos. Sí, y en eso necesitamos un compromiso de país, porque como dije al principio, o sea, sin trabajo social, la realidad es que de lo poco de país que tenemos no vamos a tener nada. Cuando lo del COVID, que dijeron, ¿verdad? Que hicieron este grupo médico, estuvo bien chévere y se olvidaron de hacer un grupo social que también estuviera pendiente de las cosas y los cambios sociales que ocurrían en el país a causa de la pandemia, y todavía lo estamos sufriendo el que no hayan tomado esa decisión en ese momento, ¿verdad? Así es. Definitivamente, si no estamos trabajando unidos con esto, pues perdemos el país, porque es un área bien importante. Finalmente, dentro del tema de maltrato de menores, ¿verdad? ¿Qué necesitamos también para trabajar ese tema de maltrato de menores? Mira, aquí se está hablando de una ley que se llama Family First, que requiere que antes de recurrir a las remociones se le dé servicios a la familia y se trata de que el niño permanezca en su hogar. Ese propósito es un propósito excelente, es un propósito bueno. Pero el Departamento de la Familia no tiene el ecosistema de prestación de servicios. No los tiene en San Juan, que es donde más servicios hay. No los tiene en Aguadilla, peor. Si tú te vas a Patilla, a Salinas, toda esa costa sureste del país, que es una costa empobrecida, te vas a la montaña, a Maricao, a toda esta gente. Allá tú tienes un caso de una familia en Maricao. Si tú quieres hacer una coordinación de parentalidad, si tú quieres hacer una reunificación, no existen esos servicios. Así que esta ley va a quedar en letra muerta o va a provocar que los jueces y las juezas empiecen a radicarle órdenes a los trabajadores sociales por incumplimiento, porque el trabajador social no tiene una varita mágica para conseguir una casa a una señora. Y hasta que realmente aquí no se empiece a poner la mirada en donde realmente hacen falta las necesidades del país. Mira, comenzando con definir servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Mira, nosotros hemos dicho, el presupuesto del país tiene que ser un presupuesto basado en derechos humanos, pero esa ley tiene que aprobarse, pero tiene que aprobarse la infraestructura para que esa ley pueda ponerse en vigor. Sí, y yo concuerdo contigo de que, ¿verdad? Lo que busca la ley Family First es encomiable, y ciertamente no tenemos ni siquiera, no en trabajo social, no tenemos la infraestructura interagencial que necesitamos para hacerla cumplir. Claro. No la hay. No la hay, y aquí, de nuevo, esto es una ley muy bonita, pero con pocas posibilidades de que se pueda poner en vigor. ¿Y tú crees que entonces la vayan a aprobar? Porque como aquí es el país de las incoherencias, donde se supone que la aprueben porque hace falta aprobarla para que el departamento pueda tener acceso a los fondos federales que surgen a base de esa ley y de esa normativa. Y los servicios se tienen que prestar para luego entonces pedir el reembolso. Está bien, pero entonces pasaría como en educación, ¿verdad? Que supuestamente hay unos fondos que llegan y después tienen que devolverlos porque no los usan.
Claro, porque no hay la cuando pasa- organización, no está la infraestructura, no hay la... Y es el cuento de nunca acabar. Entonces no vemos que la rueda ruede como debería, porque la realidad es que está, ¿verdad? La zapata, como diría un constructor, no existe, no está ahí. Tienen que empezar por ahí, por esa base, que en este caso es muy débil. No Claro. es, y quiero que quede claro, y qué bueno que lo traes, no es porque el trabajador social no quiere hacer su trabajo o no está haciendo su trabajo, es que la infraestructura, ¿verdad?, no permite que ese trabajo se lleve a cabo como se supone que se dé. Eso es así. Eso es Y así. esa es la parte más Tremendo análisis. importante que la gente tiene que entender. Pues Tremendo nada, análisis. llegamos al final, pero yo sé que yo te Abrazo. puedo tener otro día por acá. Tenemos otras cosas pendientes. Después te escribo. Sabes que te quiero mucho. Un gran Igualmente. abrazo y Fuerte abrazo. las luchas siguen. Fuerte abrazo.